El cadete Zip del Imperio Keijin estaba teniendo el peor día de su carrera militar. Y considerando que solo llevaba 3 semanas en la Academia de Defensa Galáctica, eso era decir algo. Yacía de espaldas, con los 4 brazos extendidos en señal de derrota, mirando el techo reforzado de la bahía de entrenamiento 7. A su alrededor, los obstáculos holográficos parpadeaban y se desvanecían. La simulación finalmente se apiadó de él y se apagó. La voz computarizada anunció su actuación con todo el entusiasmo de un director de funerales. Tiempo: 18 minutos y 43 segundos. Heridas sufridas. Catastrófico. Estado de misión fallido. ¿Otra vez? Otra vez, murmuró Zip, con sus 2 bocas fruncidas en una tristeza sincronizada. Tenía que añadir otra vez. Se suponía que este era el curso básico de preparación para el combate. Básico. El tipo de curso que se esperaba que los cadetes de primer año aprobaran con facilidad tras unos pocos intentos. Zip lo había intentado 17 veces. 17 y cada intento terminaba de la misma manera. El de espaldas, cuestionando cada decisión de vida que lo había llevado a ese momento. Se arrastró hasta sus pies bien, sus 3 pies, y arrastró los pies hacia la salida, tratando de ignorar las miradas de lástima de otros cadetes. Fue entonces cuando lo vio. El cadete Hake Reeves, humano, trotando sin esfuerzo fuera de la plataforma de entrenamiento 8 con apenas un rasguño en él, luciendo como si acabara de terminar un calentamiento ligero en lugar de la carrera de obstáculos más notoriamente difícil de la academia. La misma carrera que acababa de masticar a Zip y escupirlo por 17ª vez. Los tallos oculares de Zip casi se le salieron de la cabeza. De ninguna manera. Revisó el tablero de visualización. Carrera 8. Simulación avanzada de combate en terreno mixto con variables hostiles. La que los instructores les dijeron específicamente a los de primer año que evitaran hasta el segundo semestre. La que hizo llorar a los guerreros draxianos adultos. Tiempo: 4 minutos 12 segundos. Lesiones leves. Estado de misión completado. Zip sintió que algo dentro de él se rompía. No físicamente, aunque en este punto eso habría sido normal. No, esto era su orgullo, su dignidad, lo poco que le quedaba de confianza. Todo se quebró. Encontró a Hake en el comedor 20 minutos después, observando al humano devorar con indiferencia algo que parecía violar varios protocolos de seguridad biológica. Zip se acercó con los 4 brazos en alto, en lo que esperaba fuera un gesto de desesperación no amenazante. Humano Reeves, dijo Zip, mientras su chip traductor trabajaba a destajo para que no se le quebrara la voz. Necesito saber cómo lo haces. ¿Cómo entrenan los humanos para este nivel de preparación para el combate? ¿Cuál es el secreto? ¿Hay algún programa especial? Genética mejorada. Acondicionamiento militar clasificado desde el nacimiento. Hake levantó la vista de su comida. ¿De verdad se movía esa cosa? Y parpadeó. Entonces hizo algo que Zip no esperaba. Se rió. No fue una risa educada, sino una risa genuina que hizo que varios cadetes cercanos se giraran y lo miraran. Entrenar, dijo Hake, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Amigo, no entrenamos para esto. Zip sintió que la esperanza se desinflaba como un traje de atmósfera perforado. Tú no. No. Hake se recostó en su silla, sonriendo. Lo llamamos infancia. El chip traductor de Zip emitió un pequeño chasquido, como si no estuviera seguro de haberlo procesado correctamente. No lo entiendo. La infancia es la fase de desarrollo, el periodo de protección antes de las responsabilidades adultas. Sí, dijo Hake, sin dejar de sonreír. Ahí es cuando hacemos todo esto. ¿Hacer qué cosas? Todo. Correr, saltar, caer, chocar, romper cosas, rompernos a nosotros mismos. Hake se encogió de hombros como si estuviera hablando del clima. La infancia humana típica, en realidad. Zip lo miró fijamente. Se quedó boquiabierto. Sus 4 brazos se relajaron a sus costados. Hake no bromeaba.
El humano no bromeaba en absoluto. Estaba terriblemente serio. Creo, dijo Zip lentamente. Tienes que explicarme esto con detalle porque empiezo a sospechar que los humanos podrían estar clínicamente locos. La sonrisa de Jake se ensanchó. Ay, amigo, no tienes ni idea. Jake sacó su bloc de datos y revisó lo que Zip supuso que sería documentación de entrenamiento militar. En cambio, Jake se detuvo en la imagen de un niño pequeño sentado sobre un esqueleto de metal con 2 ruedas. Esto, dijo Jake, girando el bloc, es una bicicleta. Zip se inclinó, extendiendo las nalgas para mirar más de cerca. Analizó la imagen durante 10 segundos antes de que su chip traductor volviera a chasquear. Eso es un vehículo, dijo Zip con cuidado. Sí, un vehículo de 2 ruedas sin sistema de estabilización. Correcto. Sin asistencia antigravedad, sin corrección giroscópica del equilibrio, sin soporte de navegación guiada AIG. Ahora sí que lo entiendes. La boca principal de Zip se abrió y luego se cerró. Luego, la secundaria lo intentó. Y se les dan estos a los niños. Normalmente alrededor de los 5 o 6 años, dijo Jake alegremente. A veces más pequeños si los niños están muy ansiosos. Mi hermanita tuvo uno a los 4. 4, repitió Zip, con una voz apenas susurrante. 4 años. Bueno, al principio usaba rueditas de entrenamiento. Zip sintió un alivio como una brisa fresca. Ah, así que hay protocolos de seguridad que mi padre eliminó unas 3 semanas después sin decírselo. El alivio se evaporó al instante. Lo siento. ¿Qué? Jake asintió como si fuera lo más normal del universo. Sí, eso es bastante común. Los padres se escabullen con una llave inglesa, quitan las ruedas de entrenamiento y luego simplemente no lo mencionan. El niño se sube a la bicicleta pensando que aún tiene apoyo, y sorpresa, no lo tiene. Zip sintió que su piel cromática cambiaba de colores que ni siquiera sabía que representaban emociones. Eso es guerra psicológica contra tu propia descendencia. Se llama aprender a montar en bicicleta, pero claro, podemos llamarlo así. Jake pasó a otra imagen. Un niño tirado en el suelo junto a una bicicleta caída. Rodillas raspadas visibles, lágrimas corriendo por su rostro. Esto también es parte del proceso. El niño está herido. Sí, eso pasa mucho en realidad. Rodillas raspadas, codos raspados, raspaduras prácticamente en todo. Me rompí el brazo 2 veces aprendiendo a montar. Jake lo dijo con algo inquietantemente cercano al cariño. La mente de Zip daba vueltas. En mi mundo natal, el transporte infantil implica cápsulas antigravedad acolchadas con control de estabilidad de 6 ejes y campos de estasis de emergencia. La posibilidad de caída se reduce matemáticamente a 0.000003%. Mira, ese es tu problema, dijo Jake, señalándolo con lo que parecía ser un tubérculo frito de algún tipo. Ustedes nunca aprendieron a caerse. ¿Por qué querríamos aprender a caer? Porque se van a caer de todos modos. Más vale que sepan cómo hacerlo bien. Jake pasó por más imágenes. Niños chocando contra árboles, volcando manubrios, derrapando por el pavimento. Todos los niños humanos aprenden las mismas lecciones. El impulso es real. A la inercia no le importan tus sentimientos, y la grava duele mucho más de lo que parece. Esto es una locura. Esto es martes por la tarde en cualquier vecindario humano. Jake se inclinó hacia adelante con complicidad. ¿Quieres saber la mejor parte? Una vez que los niños se vuelven buenos montando en bicicleta, comienzan a hacerlo a propósito. ¿Hacer qué a propósito? ¿Chocar? Bueno, no exactamente chocar. Más bien como probar los límites. Los ojos de Jake adquirieron una mirada distante, la expresión de alguien que recuerda días de gloria. Cuando tenía 7 años, mis amigos y yo construimos una rampa con restos de madera en la entrada de Tommy Richardson. Solo una tabla apoyada en unos bloques de hormigón. Nada del otro mundo.
Bajábamos la colina a toda velocidad y salíamos disparados. Zip casi tenía miedo de preguntar, y yo conseguí unos 2 metros de altura antes de que la moto se torciera de lado y cayera de hombro contra el cemento. Jake giró el hombro izquierdo haciéndolo crujir. Me partí la clavícula de un tirón. Me dolió muchísimo. El mejor verano de mi vida. ¿Disfrutaste esto? Bueno, no la parte del salto, sino el salto previo. Totalmente. Además, todos en la escuela pensaron que mi yeso era genial. Tenía como 30 firmas. Zip intentó procesarlo. Su especie tenía una palabra para las personas que buscaban deliberadamente el dolor y las lesiones para ganar estatus social. La traducción llegó como requiere intervención psiquiátrica inmediata. A ver si lo entiendo, dijo Zip lentamente, usando las 4 manos para contar los puntos. A los niños humanos se les dan vehículos inestables de 2 ruedas sin sistemas de seguridad. Se espera que se caigan repetidamente como parte del proceso de aprendizaje. Una vez que dominan el manejo básico, crean situaciones peligrosas a propósito para demostrarles algo a sus compañeros. Más o menos, sí, y esto no es entrenamiento militar. No, solo maduración. Zip se sentó pesadamente. De repente, sus piernas se sentían inestables. Con razón han conquistado media galaxia. Están todos completamente locos. Jake sonrió. Ay, amigo. Ni siquiera he llegado al parque infantil. Los pedúnculos de Zip se cerraron. Hay más. Mucho más. Jake abrió una nueva carpeta en su blog de datos titulada Recuerdos de la infancia. Y Zip se arrepintió al instante de cada decisión que había llevado a esta conversación. Bueno, entonces, después de aprender a montar en bicicleta, tus padres te llevan a un lugar especial diseñado específicamente para niños. Jake deslizó el dedo hasta la imagen de una estructura colorida que parecía haber sido diseñada por alguien que no entendía bien la seguridad estructural. Los llamamos parques infantiles. Zip estudió la imagen con creciente horror. Eso es un centro de entrenamiento. Área de recreo, técnicamente. Recreo. Zip repitió rotundamente. Veo estructuras metálicas expuestas a alturas superiores a los 3 metros. Veo plataformas suspendidas con huecos por los que un niño podría caerse fácilmente. Ya veo. ¿Esa escalera está hecha de cadenas? Ah, sí. Se balancean mucho cuando está subiendo. Lo hace más difícil. Jake se acercó a una pieza de equipo particularmente perturbadora. Pero mira el tobogán. Zip miró. Parecía ser un tobogán de metal en un ángulo de aproximadamente 45 grados. Un mecanismo de descenso que parece casi razonable. Hecho de metal puro que se encuentra bajo la luz solar directa. No entiendo por qué se calienta lo suficiente como para cocinar huevos en él durante el verano. Todos los niños humanos se han quemado la parte posterior de las piernas en un tobogán al menos una vez. Es básicamente un rito de paso. Zip sintió que su piel cromática se volvía de un tono verde pálido. ¿Tienes niños sentados en superficies de cocción con radiación solar? No por mucho tiempo. Normalmente se dan cuenta de que está caliente a mitad de camino, pero para entonces, el impulso ya los ha alcanzado. Jake se rió entre dientes. El sonido que hacen los niños cuando caen en un tobogán caliente es bastante universal. Una especie de progresión como uy, y los padres lo permiten. Lo permiten. Les dicen a sus hijos que vayan a jugar y luego se sientan en bancos a verlo pasar. Jake pasó a otra imagen. Un columpio. Ahora, estos son divertidos. Asientos suspendidos sujeto a cadenas. Sin arnés, sin ataduras. Mueves las piernas para ir más y más alto. Zip hizo algunos cálculos rápidos en su cabeza. Basándose en la longitud de la cadena y la constante gravitacional promedio, un niño podría alcanzar una altitud significativa. Lo que les impide lograr una rotación completa de 360 grados, principalmente física, y el instinto de autoconservación, que honestamente no se activa hasta que ya estás demasiado alto. Sin embargo,
La expresión de Jake se volvió nostálgica. Todos intentan dar la vuelta completa. Ese es el sueño. Aunque nunca funciona. Llegas a la horizontal y las cadenas se aflojan y simplemente te caes. ¿Caer? Bueno, sí. Ahí es cuando aprendes sobre la trayectoria y la estrategia de aterrizaje. Jake señaló una zona arenosa debajo de los columpios. Por eso ponen cosas blandas debajo de estas cosas. Antes era arena. Ahora suelen ser estos trozos de goma. Todavía duele si aterrizas mal, pero al menos no te entra arena. Ya no oigo hablar más de los columpios. Zip lo interrumpió. Levantó las 4 manos. Por favor, dime que hay algo en estos parques infantiles que no implique caerse. La cara de Jake se iluminó. Oh, las barras de mono. Sacó una imagen de una escalera horizontal suspendida a unos 2 m del suelo. Los niños colgaban de ella de las manos, moviéndose de peldaño en peldaño. Esto enseña fuerza en la parte superior del cuerpo y resistencia de agarre, explicó Jake. También te enseña que a veces las manos simplemente ceden y caes directamente de espaldas y te quedas sin aliento. Por supuesto que sí, murmuró Zip. Pero espera, hay más. La sonrisa de Jake se volvió absolutamente malvada. La resistencia de la piesta, el tío vivo. Sacó una imagen que le heló la sangre a Zip. Era una plataforma circular montada sobre un punto de pivote central. Sin restricciones, sin barreras de seguridad, solo un disco plano que giraba libremente. Niños, dijo Jake con un entusiasmo inquietante. Agárrense de las asas. Otros niños lo empujan para que gire más rápido. No hay límite de velocidad. No hay apagado automático. Simplemente sigue girando hasta que alguien lo suelta o se cae. La voz de Zip salió como un susurro horrorizado. Eso es un generador de fuerza centrífuga operado por mineros sin supervisión. Básicamente, sí, el objetivo es girarlo tan rápido que la gente no pueda sujetarlo más. Una vez me lanzaron 4.5 metros a un arenero. Caí de cara y tuve arena en los oídos durante una semana. ¿Cuántos niños mueren al año con estos dispositivos? ¿Mueren? Oh, casi ninguno. Somos bastante resistentes. Muchos huesos rotos y conmociones cerebrales, pero una voz grave y áspera los interrumpió desde atrás. Pensé que los parques humanos eran campos de entrenamiento para prisioneros de guerra. Ambos se giraron para ver al instructor Krell, un enorme guerrero draxiano con escamas como placas de titanio y suficientes condecoraciones de combate para llenar un libro. Estaba mirando el bloc de datos de Jake con lo que podría haber sido respeto u horror con los draxianos. Era difícil decirlo. Solo un patio de recreo normal. Señor, dijo Jake. Krell entrecerró los ojos. ¿Me está diciendo que su especie hace esto voluntariamente por diversión? Sí, señor. El instructor emitió un sonido retumbante en lo profundo de su pecho. He luchado en 17 campañas en 9 sistemas. He visto horrores que destrozarían a especies inferiores, pero esto, señaló la imagen del tío vivo. Esto explica mucho sobre los humanos. Zip encontró su voz. ¿Nadie intentó detener esto? ¿No había normas de seguridad? ¿Ninguna autoridad preocupada? Jake negó con la cabeza, sonriendo. Amigo. Nuestros padres se quedaban al margen tomando fotos, y si llorabas, te decían que caminaras. Zip se tapó la cabeza con las 4 manos. Nunca aprobaré el curso de combate. Mi especie no evolucionó para esto. No estamos hechos para este tipo de trauma infantil prolongado. Oye, no te subestimes, dijo Jake alentadoramente. Solo tienes que pensar como un niño humano. Cuando veas un obstáculo, no preguntes si deberías hacerlo. Pregunta si parece divertido. Nada de romper huesos suena divertido. No con esa actitud. No lo es. El instructor Krelch volvió a retumbar. Definitivamente respeto esta vez. Continúa, cadete Reeves. Cadete Zip, te sugiero que prestes atención.
Los humanos entienden claramente algo sobre la preparación para el combate que el resto de nosotros apenas estamos empezando a comprender. Mientras el instructor se alejaba, Zip miró a Jake con horror renovado. ¿Hay más? ¿No? La sonrisa de Jake se ensanchó. Oh, ni siquiera hemos llegado a organizar deportes todavía. Zip emitió un sonido que su chip traductor tuvo dificultades para clasificar, entre un gemido y una súplica de clemencia. Deportes. Te refieres a actividades físicas organizadas con supervisión y reglas, ¿correcto? Por favor, dime que hay reglas. Oh, definitivamente hay reglas, dijo Jake, su tono sugiriendo que esta no sería la tranquilidad que Zip esperaba. Pero aquí está la cuestión con los deportes humanos. Las reglas son menos sobre seguridad y más sobre asegurarse de que todos sepan exactamente cómo se supone que deben hacerse daño. Se supone que sí. Zip se quedó boquiabierto mientras su boca principal intentaba formar palabras. ¿Estás diciendo que la violencia está codificada en tus actividades recreativas? O sea, así dicho, suena mal. Jake abrió una nueva carpeta en su tableta de datos. Empecemos con una de las más suaves. Esto es balón prisionero. La imagen mostraba un gimnasio dividido por una línea. A cada lado, pequeños humanos sostenían esferas de goma rojas. El mensaje decía, finales del campeonato de la escuela primaria Lincoln. El objetivo, explicó Jake con el entusiasmo de un estratega militar, es lanzar estas pelotas al equipo contrario con toda la fuerza posible. Si golpeas a alguien, queda eliminado. El último equipo en pie gana. Zip miró fijamente la pantalla. Has convertido las esferas de goma en armas. Técnicamente, están rellenas de espuma, pero sí, básicamente. Y aquí está la parte bonita. No se trata solo de golpear a la gente. Se trata de golpearlos cuando no están mirando. La velocidad y la sorpresa son tus mejores amigos. Jake hizo zoom en la cara de un niño, congelado en el momento del impacto. ¿Ves eso? Ese es Billy Morrison recibiendo uno directo a la cara. Le hizo sangrar la nariz. Lloró durante unos 10 minutos. Y a este Billy Morrison lo llevaron para recibir tratamiento médico. Lo retiraron de la actividad. No. El profesor de gimnasia le dio unos pañuelos y le dijo que se sentara durante 5 minutos. Luego volvió a entrar. Jake pasó a otra foto. El mismo niño, con pañuelos manchados de sangre metidos en las fosas nasales, sosteniendo una pelota con intenciones asesinas en los ojos. También se vengó. Le dio a Kevin Chen justo en el estómago. Kevin vomitó un poco. Zip sintió que le temblaban las piernas. Tus instituciones educativas sancionan esto. Sancionan. Lo organizan. Teníamos torneos de balón prisionero, llaves, eliminatorias, todo el asunto. Los profesores arbitraban los juegos, asegurándose de que siguiéramos las reglas, como no apuntar a la cabeza. Jake hizo una pausa. O sea, seguíamos apuntando a la cabeza, pero se suponía que no debíamos hacerlo. Necesito sentarme. Ya estás sentado. Entonces necesito sentarme más fuerte. Zip se agarró al borde de la mesa con las 4 manos. Seguramente el balón prisionero es lo peor. Seguramente tu especie no creó nada más violento que proyectiles armados lanzados a niños. La expresión de Jake sugería que Zip acababa de decir algo adorablemente ingenuo. Oh, amigo. El balón prisionero es como el nivel tutorial. Déjame contarte sobre el fútbol. ¿Fútbol? Zip repitió lentamente. Una pelota manejada por los pies. Eso suena casi civilizado. Un fútbol diferente. Fútbol americano. Jake sacó una imagen que hizo que los tallos oculares de Zip se retrajeran en defensa propia. Cada jugador usa armadura, casco, hombreras, equipo de protección. ¿Sabes por qué? Porque la actividad es peligrosa. Porque la actividad es deliberadamente peligrosa. El objetivo es llevar esta pelota oblonga al otro extremo del campo mientras 11 humanos enormes intentan detenerte físicamente por cualquier medio necesario.
La imagen mostraba una pila de niños con armadura, extremidades enredadas, cuerpos chocando en el aire. Parecía menos recreación y más como un crimen de guerra en progreso. La jugada promedio, continuó Jake, involucra a niños corriendo unos hacia otros a toda velocidad y chocando con aproximadamente 5 a 100 a 1,000 libras de fuerza. Tackles, bloqueos, golpes, todo legal, todo alentado. La piel cromática de Zip había recorrido todo su espectro de colores emocionales y comenzó a inventar nuevos. Lesiones constantes, conmociones cerebrales, dedos rotos, esguinces de tobillo, hombros dislocados. Jugué de linebacker durante 3 años. Me rompí la nariz 2 veces, la misma temporada. Jake se tocó la nariz ligeramente torcida con algo parecido al orgullo. El entrenador dijo que tenía corazón. También dijo que necesitaba aprender a mantener la cabeza en alto, pero sobre todo lo del corazón. Tu entrenador te animó a continuar después de múltiples fracturas faciales graves. Bueno, sí, teníamos un campeonato que ganar. No podíamos decepcionar al equipo. Jake se desplazó por fotos de acción de niños chocando violentamente. Además, existe esa mentalidad de playoffs. Básicamente, si puedes caminar, puedes jugar. Una vez vi a un niño anotar un touchdown con el hombro dislocado. Ni siquiera sabía que lo tenía hasta después del partido. Zip intentó imaginarse explicándole esto al Consejo Keihin de Desarrollo Infantil. Lo internarían. Esto no puede ser legal. No solo es legal, sino que los padres pagan cientos de dólares en equipo y cuotas de inscripción para que sus hijos puedan jugar. Jake sonrió. Los viernes por la noche, durante la temporada de fútbol, pueblos enteros se presentan para ver a niños infligirse lesiones cerebrales leves. Es todo un acontecimiento. Palomitas, perritos calientes, bandas de música. Muy festivo. Creo que estoy experimentando un colapso psicológico. Espera a que escuches sobre hockey. Jake no esperó permiso. Simplemente sacó una nueva imagen. Niños en patines de hielo con palos persiguiendo un pequeño disco negro. Toda la violencia del fútbol americano, pero sobre hielo y con armas. Y el proyectil se mueve a una velocidad aproximada de 1 a 100 mph. El chip traductor de Zip emitió un sonido como si estuviera considerando autodestruirse. Armas, los palos. Son para golpear el disco. Es lo del disco de goma, pero también se usan para, bueno, digamos, posicionamiento defensivo agresivo. Jake mostró un video de 2 niños que dejan caer sus palos y se golpean mientras los árbitros observan. Pelear es técnicamente ilegal, pero existe la idea de que a veces hay que quitarse los guantes y resolver las cosas. Quitarse los guantes. La voz de Zip subió una octava. ¿Me estás diciendo que los combates sancionados estallan durante los eventos deportivos infantiles? O sea, sancionado es una palabra fuerte. Te castigan por ello. 5 minutos en el banquillo. Jake se encogió de hombros. Pero sí, pasa con bastante frecuencia. Mi amigo de Rick perdió 2 dientes en una pelea cuando tenía 12 años. Su madre le obligó a usar protector bucal después de eso. Después de la pérdida del diente. Bueno, no sabes que necesitas protección extra hasta que pasa algo malo, ¿verdad? Es sentido común. Zip estaba haciendo cálculos rápidos. Basándose solo en el balón prisionero, el fútbol americano y el hockey, la tasa de lesiones infantiles humanas debe ser catastrófica. Tu especie debería haberse extinguido solo por las actividades recreativas. Somos fuertes. Recupérate bastante rápido. Jake se recostó, estirándose. Además, todo esto te enseña habilidades importantes. Tolerancia al dolor, percepción espacial, como recibir un golpe y seguir adelante, trabajo en equipo bajo presión. Ya sabes, habilidades para la vida. Habilidades para la vida. Claro, uso cosas que aprendí en los deportes todo el tiempo. Justo ayer en el simulador de combate, cuando tuve que esquivar esa torreta de plasma mientras llevaba el objetivo,
Esas son básicamente todas las jugadas de fútbol que he ejecutado. ¿Ves algo venir? Ajusta la trayectoria. No dejes de moverte. Atravesar el contacto. La mente de Zip daba vueltas. Cada actividad infantil que Jake había descrito se clasificaría como negligencia criminal en quelle prime. Pero ahí estaba Jake Reeves, explicando con naturalidad cómo la violencia infantil lo preparó para la excelencia militar. Tengo una pregunta, dijo Zip con voz débil. Rayos. ¿Lo sabían tus padres? ¿Sabían de todo esto? Las lesiones, la violencia, el constante peligro físico. Jake rió. Lo sabían, amigo. Nos llevaban a los partidos, firmaban los permisos, pagaban las entradas, traían rodajas de naranja para el entretiempo. Mi padre grababa todos mis partidos de fútbol con su cámara. Todavía los ve a veces. Ve a sus hijos sufrir repetidas lesiones traumáticas. Bueno, dicho así, suena raro, pensó Jake un momento. Prefiere llamarlo verme desarrollar mi carácter. Zip apoyó la cabeza en la mesa, con los 4 brazos abiertos en señal de derrota. Nunca entenderé a los humanos. Oye, ni siquiera te he hablado del karate. Zip levantó la cabeza de golpe. Karate, entrenamiento de artes marciales. Mis padres me inscribieron a los 8 años. Pasé 6 años aprendiendo a golpear, patear y agarrar con eficacia. La mirada de Jake volvió a tener esa mirada distante y nostálgica. 2 veces por semana, iba a un edificio donde un adulto nos enseñaba a mí y a otros 20 niños a romper tablas con las manos desnudas e incapacitar a los oponentes con llaves de articulaciones. Tus padres pagaban a alguien para que te enseñara técnicas de combate. De niño, por disciplina y respeto, dijo Jake, como si esta explicación tuviera todo el sentido. Además, era divertido. Podía entrenar con otros niños. Ponerme a prueba en torneos. Gané el 2º lugar en el campeonato regional a los 11 años. Recibí una patada giratoria en las costillas en la final que aún recuerdo vívidamente. La voz de Zip salió apenas un susurro. ¿Tu especie enseña a sus crías técnicas de combate cuerpo a cuerpo por diversión? Bueno, sí. Jake parecía genuinamente confundido por la pregunta. ¿De qué otra manera resolveríamos las disputas en el patio de recreo? No se pueden usar palabras para todo. Sí, se puede. Para eso sirven las palabras. Varios cadetes cercanos se giraron para observar el arrebato de Zip. Ya no le importaba. Toda su comprensión de la crianza civilizada había sido destruida en 20 minutos. Jake le dio una palmadita en el hombro con lo que podría haber sido compasión. Mira, lo entiendo. Suena intenso, pero esto es la infancia humana normal. Todos los niños que conocí al crecer hicieron al menos 2 o 3 de estas cosas. Algunos las hicieron todas, e incluso más. Forjaron el carácter, nos hicieron fuertes, nos enseñaron a superar la adversidad. Te enseñaron que el dolor es normal y la seguridad es opcional. O sea, Jake lo consideró. Sí, de hecho, es bastante preciso. Y mira a dónde nos llevó, la especie militar más exitosa de la Academia de Defensa Galáctica. Zip no podía discutirlo. Había visto las estadísticas. Los humanos tenían las puntuaciones más altas en preparación para el combate, los tiempos de reacción más rápidos y el mejor rendimiento bajo presión. Dominaban todas las pruebas físicas y destacaban en situaciones de crisis. Y ahora sabía por qué. Porque cada humano llegaba a la academia con más de 18 años de entrenamiento de supervivencia disfrazados de madurez. Lo llamaban infancia. El resto de la galaxia lo llamaría de sensibilización sistemática al dolor y al peligro. ¿Hay más, verdad?, preguntó Zip, aunque no estaba seguro de poder manejar más información sobre las reservas de Pinele. Jake sonrió. Bueno, aún no hemos hablado de lo que comimos. Los pedúnculos de Zip se inclinaron en señal de rendición. Por supuesto, hay más. El comedor de Maya había comenzado a servir la cena,
y Zip observó con morbosa fascinación cómo Jake llenaba su bandeja con lo que solo podía describirse como una bandeja de muestras de peligro biológico. Una especie de hamburguesa de proteína que brillaba sospechosamente bajo las luces fluorescentes. Una sustancia gelatinosa que se tambaleaba con una independencia preocupante y un líquido que podría haber sido sopa o una solución de limpieza. Honestamente, era difícil saberlo. «¿Sabes qué es gracioso?», dijo Zip, desesperado por cambiar de tema y dejar de lado la violencia infantil organizada. «Lo único que he notado sobre los humanos en la academia es que ninguno de ustedes se queja de la comida». Jake bajó la mirada a su bandeja y luego volvió a mirar a Zip. «¿Deberíamos quejarnos?». «Sí». Zip señaló su propia comida, un recipiente cuidadosamente sellado de cocina Keijin nutricionalmente equilibrada que había sido esterilizada, con temperatura controlada y pureza verificada molecularmente. Este mesaul sirve 17 especies diferentes. Solo los riesgos de contaminación cruzada deberían estar causando enfermedades constantes. Los draxianos se intoxican con alimentos al menos una vez a la semana. Los texianos ya ni siquiera comen aquí después del incidente con los reguladores térmicos. Ajá. Jake tomó su tenedor y pinchó la hamburguesa de proteína. Se movió. «Me parece bien». Se movió, Jake. La comida no debería moverse sola. O sea, la gelatina se mueve. La gelatina es genial. Jake le dio un mordisco a la hamburguesa, la masticó pensativo y la tragó. Un poco gomosa, pero no estaba mal. Me recuerda a la comida de la cafetería del colegio. Zip sintió que volvía esa familiar sensación de miedo. La cafetería del colegio. Cuéntame sobre esto. Ay, tío. El almuerzo escolar era una aventura en sí mismo. Los ojos de Jake se iluminaron con el tipo de entusiasmo que Zip había aprendido a temer. Verás, cuando eres niño, tus padres te preparan el almuerzo o compras lo que sirva la cafetería ese día. Y la comida de la cafetería es, bueno, una experiencia. Una experiencia, repitió Zip rotundamente. Sí, como los lunes de carne misteriosa. Servirían estas hamburguesas de carne. Nunca especificaron de qué animal. Solo carne con algún tipo de salsa. Sabía bien, pero nadie sabía realmente qué comía. Jake dio otro mordisco a su carne misteriosa actual, claramente indiferente al paralelismo. Entonces allí estaban los perritos calientes. ¿Perritos calientes? El chip traductor de Zip lo procesó un momento. ¿Caninos calentados? No. No, se llaman perritos calientes, pero probablemente no sean perros. Son tubos de carne procesada. Origen incierto. Ingredientes discutibles. Pero cada niño humano ha comido aproximadamente 3000 para cuando se gradúa de la preparatoria. Zip abrió una entrada en su propia base de datos. Según las normas galácticas de seguridad alimentaria, cualquier producto cárnico sin una especie clara, identificación y transparencia en los ingredientes se clasifica como consumo peligroso de clase 4. Suena bien. Jake no mostró ninguna preocupación, pero saben bastante bien con mostaza. Eso no lo hace mejor. Mira, las normas de seguridad alimentaria humana son más bien sugerencias, directrices, en realidad. Jake se inclinó hacia adelante con aire conspirativo. Déjame contarte sobre la regla de los 5 segundos. ¿Y ahora qué? Si se te cae comida al suelo, tienes aproximadamente 5 segundos para recogerla antes de que se considere contaminada. Si la agarras dentro de ese lapso, sigue siendo perfectamente apta para comer. El cromático de Zip la piel cambió a un color que se tradujo aproximadamente en horror existencial. Así no funcionan las bacterias. Así no funciona todo esto. La contaminación es instantánea al contacto con superficies no esterilizadas. Sí, pero 5 segundos. Jake lo dijo como si fuera un contraargumento completamente razonable a la microbiología básica. ¿Mueren los niños humanos por esta práctica? ¿Mueren? No. ¿A veces les duele el estómago? Claro, pero así es como se desarrolla la inmunidad. Jake contó con los dedos.
Comida del suelo, beber de las botellas de agua de otros niños, compartir cubiertos, comer cosas que han estado en el refrigerador durante un tiempo cuestionable, todo forma parte del crecimiento. Zip hacía cálculos rápidos mentalmente. En Quelle Prime, nuestros alimentos se cultivan en instalaciones hidropónicas estériles, se envasan en entornos desinfectados y se consumen dentro de los plazos óptimos de frescura. Cualquier desviación de este protocolo resulta en malestar gastrointestinal inmediato. Nuestros sistemas inmunitarios están calibrados para la pureza. ¿Ves? Ese es tu problema. Los sistemas inmunitarios humanos están calibrados para el caos. Jake sacó su tableta de datos y le mostró a Zip una imagen de lo que parecía ser un pequeño vendedor ambulante. Este es un carrito de perritos calientes que se encuentra en prácticamente cada esquina humana. Los perritos calientes reposan en agua a temperatura dudosa durante duraciones desconocidas. Los condimentos están expuestos al aire libre y a las bacterias ambientales. La superficie de preparación se limpia ocasionalmente. Esto es un arma biológica. Este es un almuerzo de martes en la ciudad de Nueva York. Jake pasó a otra imagen. El interior de una tienda de conveniencia. Y aquí es donde conseguimos sushi de gasolinera. Sushi de gasolinera. El chip traductor de Zip volvió a hacer ese sonido de clic, como si esperara haber oído mal. Sí, pescado crudo preparado en una gasolinera. Por lo general, se queda en una vitrina refrigerada durante un tiempo que va desde unas horas hasta unos días. Lo agarras, lo pagas, lo comes en tu coche. Jake se encogió de hombros. A veces está bien. A veces te arrepientes de tus decisiones. Es una especie de apuesta, lo que honestamente lo hace más emocionante. Emocionante. Las enfermedades transmitidas por los alimentos te emocionan. Me refiero no a la parte de la enfermedad, pero hay algo sobre comer sushi cuestionable de tienda de conveniencia a las 2 de la mañana y simplemente ver qué pasa. El personaje de Bill. Zip estaba empezando a entender que el personaje de Bill era un código humano para probablemente no debería sobrevivir a esto, pero de alguna manera lo hace. Déjame asegurarme de que entiendo tu enfoque de especie en la nutrición, dijo Zip, tratando de mantener cierta compostura científica. Consumes regularmente alimentos de origen desconocido, frescura dudosa y estándares de preparación cuestionables. Tienes una regla sobre comer alimentos que han tocado el suelo. Consideras la intoxicación alimentaria una parte normal de la existencia. Cuando lo enumeras así, suena irresponsable, admitió Jake. Pero piénsalo de esta manera. Cada comida es básicamente un entrenamiento del sistema inmunológico. Tu cuerpo aprende a manejar bacterias, toxinas leves, ingredientes cuestionables. Para cuando eres adulto, tu estómago puede procesar prácticamente cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, casi cualquier cosa. Tenía un amigo en el entrenamiento básico que se comió un escorpión crudo por un reto. Vomitó como 1 hora, pero al día siguiente estuvo bien. Se comió un escorpión por un reto. Sí, ese contexto es importante. Jake tomó un sorbo de su sopa / solución limpiadora. Pero esto es lo que pasa con las experiencias gastronómicas de la infancia humana. Son comunitarias. Nos sentábamos en las mesas del almuerzo e intercambiábamos cosas. Como yo cambiaba mi sándwich por las papas fritas de alguien más, mi manzana por sus galletas. Intercambio de comida con otros niños. Las pestañas de Zip temblaban. Diferentes niños con diferentes historiales de exposición, diferentes estándares de higiene, diferentes colonias bacterianas en su saliva. Exactamente. Máxima exposición, máxima construcción de inmunidad. La expresión de Jake se volvió nostálgica. También había toda una economía alrededor de eso. Ciertos bocadillos eran más valiosos que otros. Un niño con buenos artículos de intercambio era básicamente la realeza de la mesa del almuerzo. Una vez cambié un Twinkie por una rebanada entera de pizza. El mejor trato que he hecho. ¿Qué es un Twinkie? Un bizcocho relleno de crema que tiene una vida útil de aproximadamente una eternidad.
Hay gente que dice que son básicamente indestructibles. Una vez encontré algunos en la despensa de mi abuela que eran más viejos que yo. Aún comestibles. Zip hizo un ruido como si el aire escapara de un agujero dañado. Más viejos que tú. O sea, sabían un poco rancios, pero para. Deja de hablar. Zip levantó las 4 manos en señal de rendición. Cada vez que explicas algo sobre la infancia humana, empeora. ¿Me estás diciendo que los niños humanos se entrenan en guerra biológica mediante el comercio de alimentos? De nuevo, cuando lo dices así, y que consumes alimentos conservados que duran más que sus consumidores previstos. Los Twinkies de la abuela eran en realidad más bien un experimento y que toda tu especie trata la contaminación alimentaria como un juego. Jake hizo una pausa, pensando, ¿sabes qué? Sí. La verdad es que es bastante acertado. Un cadete cercano, un barelión con 6 tentáculos y un sistema digestivo muy sensible, se inclinó desde la mesa de al lado. Disculpa, no pude evitar oír. ¿En serio nos estás diciendo que los humanos consumen alimentos contaminados intencionadamente para desarrollar inmunidad? No contaminados intencionadamente, aclaró Jake. Más bien no nos preocupa demasiado una pequeña contaminación. Sucede. Te ocupas de ello. Sigues adelante. Necesito 17 suplementos de enzimas digestivas diferentes solo para comer comida de la academia, dijo el beliano, señalando su bandeja de cocina especialmente preparada. Un caso de contaminación cruzada y estoy hospitalizado durante 3 días. Sí, pero piensa en todo el tiempo que ahorramos al no preocuparnos por esas cosas, replicó Jake. Puedo comer prácticamente cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier momento. Las sobras de ayer, bien. La comida de un vendedor ambulante en una zona sospechosa de la ciudad, probablemente bien. Esa cosa que crece en el fondo del refrigerador y que nadie recuerda haber comprado, podría estar bien. Vale la pena intentarlo. Vale la pena intentarlo. Los tentáculos del beliano retrocedieron horrorizados. Zip se encontró asintiendo en solidaridad con el barelión. Era reconfortante saber que no era la única especie completamente desconcertada por las estrategias de supervivencia humanas. Aquí hay otra buena, continuó Jake aparentemente confundiendo su horror con interés. La leche de la cafetería de la escuela venía en estos pequeños cartones. Tenían una fecha de caducidad impresa en ellos. Pero a veces los niños se olvidaban de ellos en sus casilleros. Los encontraban semanas después. Todos hinchados y fermentando. Los llamábamos bombas de leche. Por favor, no me digas que consumiste productos lácteos fermentados. Zip rogó. ¿Consumir? No. Usar como armas durante las peleas de comida. Absolutamente. Peleas de comida. Oh, sí, eso es otra cosa. Cuando los monitores del almuerzo no prestaban atención, alguien lanzaba un trozo de comida a través de la cafetería y luego simplemente se intensificaba. Comida volando por todas partes. Niños agachándose debajo de las mesas. Caos total. Por lo general duraba unos 90 segundos antes de que los adultos lo apagaran. Jake sonrió al recordarlo. Tuve detención 2 veces por peleas de comida. Valió la pena. El cadete beliano miró a Zip con algo parecido a la lástima. Estás tratando de competir con esta especie que convierte los lácteos caducados en armas y trata el almuerzo como entrenamiento de combate. Estoy empezando a pensar que la preparación para el combate no es el problema, dijo Zip débilmente. El problema es que los humanos han estado entrenando para la supervivencia de maneras que el resto de nosotros ni siquiera podemos comprender. No pueden comprender o no quieren comprender. El barelio replicó. Porque honestamente, no quiero entender una especie que considera la intoxicación alimentaria una oportunidad de aprendizaje. Es justo, reconoció Jake, completamente despreocupado. Pero mira los resultados. ¿Cuántos humanos ves en la enfermería por enfermedades relacionadas con la comida? Zip y el barelio intercambiaron miradas. La respuesta fue 0.
Nunca vieron humanos en enfermería por problemas dietéticos. Has creado sistemas digestivos que pueden procesar cualquier cosa a través de la exposición a todo, dijo Zip, al darse cuenta de ello. Tu infancia no es solo acondicionamiento físico y entrenamiento de tolerancia al dolor. Es preparación para la guerra biológica de espectro completo. Si quieres ponerte técnico al respecto, dijo Jake, terminando su misteriosa hamburguesa de proteína. Sí, para cuando un humano llega a los 18, hemos estado expuestos a tantas bacterias, virus, alimentos cuestionables y peligros ambientales que nuestros sistemas inmunitarios son básicamente veteranos de guerra. Mientras tanto, dijo el beliano con tristeza, ni siquiera puedo beber agua que no tenga un pH equilibrado a 7.2. Jake palmeó los tentáculos del boreliano con compasión. Oye, especies diferentes, estrategias diferentes. Ustedes tienen otras ventajas como... Su voz se apagó, claramente luchando por pensar en alguna. Tenemos una excelente discriminación de colores. El beliano ofreció débilmente. Ahí lo tienes. Eso es genial para el arte y esas cosas. Zip se desplomó en su asiento, con los 4 brazos colgando flácidos. Solo quería saber cómo aprobar el curso básico de combate. En cambio, he aprendido que todo mi enfoque de especie para el desarrollo infantil es fundamentalmente incompatible con la excelencia militar. No incompatible, corrigió Jake. Solo diferente. Ustedes se centraron en la seguridad y la optimización. Nosotros nos centramos en no morir a pesar de nuestros mejores esfuerzos por hacer cosas peligrosas. Ambos enfoques válidos. El tuyo no se traduce también a escenarios de combate, porque estos requieren que personas crecieran tratando el peligro como entretenimiento y la contaminación como formación de carácter. Ahora lo entiendes. Jake se levantó con su bandeja vacía. Mañana a la misma hora. Puedo contarte sobre el entrenamiento de supervivencia en campamentos de verano. ¿Campamento de verano qué? Pero Jake ya se estaba marchando, dejando a Zip y al Barelión contemplando la absoluta locura de las prácticas humanas de crianza. Necesito presentar un informe a mi mundo natal, dijo el Barelión en voz baja. Necesitan saber que no estamos perdiendo contra tecnología superior ni una mejor estrategia. Estamos perdiendo contra una especie que sobrevivió a la infancia por pura negativa obstinada a morir por actividades obviamente peligrosas. Zip asintió lentamente. Creo que ahora entiendo por qué el entrenamiento de la academia les parece fácil a los humanos. Después del balón prisionero, el fútbol americano, los juegos infantiles y los productos lácteos caducados, los escenarios de combate simulados deben parecer casi seguros en comparación. Al menos en las simulaciones, nadie intenta alimentarte con carne misteriosa. Jake probablemente la comería de todos modos. Oh, claro. Se quedaron en silencio un momento, procesando todo lo que habían aprendido. Finalmente, Zip habló. ¿Creen que podemos aprender a pensar como ellos? ¿A afrontar el peligro como ellos? Los tentáculos belianos se curvaron pensativamente. No lo sé, pero creo que tenemos que intentarlo porque está claro que todo lo que hacen los humanos funciona. Funciona. Zip asintió. Pero no estoy seguro de llamarlo sensato. Quizás la cordura esté sobrevalorada en las aplicaciones militares. Zip no podía discutirlo. A la mañana siguiente, Zip se encontraba en la entrada del muelle de entrenamiento 7 con una sensación que nunca antes había experimentado, algo casi parecido a la confianza. O tal vez solo era resignación. En ese momento, ambos se sentían notablemente parecidos. Se había pasado la noche entera repasando todo lo que Jake le había contado. Las bicicletas, los parques infantiles, los deportes, la comida, todo. Cada aspecto aterrador, ilógico y completamente demente de la infancia humana. Y alrededor de las 3:00 a las 17, algo hizo clic en su cerebro. Los humanos no se entrenaban para la guerra. Sobrevivían a la infancia. Y si quería aprobar el curso, si quería competir con los humanos en cualquier nivel,
Necesitaba dejar de pensar como un Keijin cuidadosamente protegido y optimizado para el éxito. Necesitaba pensar como un niño humano al que le habían dado una trampa mortal de 2 ruedas y le habían dicho que la resolviera. La simulación se cargó a su alrededor. Entorno urbano, objetivos hostiles, objetivos múltiples, fuego amigo activado, todo lo que lo había destruido 17 veces antes. Pero esta vez, al comenzar la cuenta regresiva, Zip se hizo una simple pregunta. ¿Qué haría un niño humano? La respuesta llegó de inmediato. Algo imprudente que apenas funciona, pero cumple su función. La simulación comenzó. Zip no analizó la ruta óptima. No calculó las probabilidades de riesgo. No planeó una aproximación cuidadosa que minimizara el peligro. En cambio, simplemente se movió. Un dron hostil apareció a su izquierda. Su entrenamiento le decía que se cubriera, evaluara y devolviera el fuego estratégicamente. Su recién descubierta lógica infantil humana le decía, agarra algo y tíralo. Agarró un escombro y lo lanzó con los 4 brazos. El lanzamiento fue terrible, desequilibrado, mal dirigido, con demasiada fuerza. El escombro pasó volando junto al dron, rebotó en una pared, rebotó en un ángulo completamente impredecible y se estrelló contra el dron por pura casualidad. Objetivo eliminado. Vaya, murmuró Zip. Así funciona el balón prisionero. Siguió moviéndose. No lo pensó demasiado. No lo dudó. Simplemente se dedicó a seguir adelante. Como un niño en bicicleta que acaba de darse cuenta de que le faltan las ruedas de apoyo. O seguías moviéndose o te caías. Así que más te valía seguir moviéndose. Otro obstáculo. Un hueco entre edificios. Demasiado lejos para saltar con seguridad. El método Keijin era encontrar otra ruta. El método humano. Inténtalo de todos modos y espero que la física sea generosa hoy. Zip retrocedió, cogió carrerilla y se lanzó por el hueco con las 3 piernas. No lo consiguió. Con gracia, se estrelló contra el borde más alejado, forcejeó con los 4 brazos para agarrarse, casi se cae, se incorporó con pura determinación y pánico. Lo logró. Ese es el patio de recreo. Jadeó. Caer. Pánico. No mueras. Sigue adelante. La simulación le presentaba nuevos desafíos. Cada vez, Zip ignoraba cada instinto que su cuidadosa educación, orientada a la seguridad, le había dado. En cambio, canalizaba la energía pura de la infancia humana. ¿Ves una puerta cerrada? No la hackees con cuidado. Simplemente vuélvela y encárgate de lo que esté al otro lado. ¿Ves un enemigo fuertemente armado? No te enfrentes tácticamente. Lánzales algo y corre mientras están confundidos. ¿Ves una advertencia de área restringida? Eso es solo una sugerencia. En realidad, las sugerencias pueden ignorarse. Su actuación fue objetivamente terrible para los estándares de Keijin. Descuidado, ineficiente, peligroso. Recibió golpes que podría haber evitado. Tomó decisiones que aumentaron el riesgo sin ninguna razón lógica. Sobrevivió a las situaciones por pura suerte y su obstinada negativa a permanecer agachado. Pero avanzaba. Progresaba. No se estaba paralizando pensando demasiado. El objetivo final apareció. Recuperar el núcleo de datos de una posición fuertemente defendida. 3 torretas, 2 drones de patrulla, rejillas láser. Todo. Imposible acercarse sin ser detectado. La decisión inteligente era desactivar las defensas primero. Zip lo miró y pensó, ¿qué haría Jaque Reeves? La respuesta era obvia. Algo increíblemente estúpido que, de todos modos, funciona. Agarró un trozo grande de escombros, algo que debería haber sido demasiado pesado para él, pero la adrenalina es un infierno, y lo lanzó contra la torreta más cercana con todas sus fuerzas. No apuntó con cuidado, no planeó el ángulo, simplemente lo atacó con toda su fuerza con los 4 brazos. Los escombros impactaron contra la torreta, que explotó con más fuerza de la que probablemente debería,
lo que desencadenó una reacción en cadena con las demás torretas y creó tal caos que los sistemas de puntería de los drones de patrulla se confundieron. Zip tuvo aproximadamente 4 segundos para atravesar la rejilla láser. Recibió 2 impactos, pero no lo suficientes para detenerlo, agarrar el núcleo de datos y ponerse a cubierto. No fue elegante, no fue óptimo, ni remotamente acorde con lo establecido, pero sí efectivo. Estado de misión completada. Tiempo: 7 minutos y 12 segundos. Lesiones moderadas. Calificación de rendimiento: poco convencional, pero exitosa. Zip yacía boca arriba, con los 4 brazos extendidos, respirando con dificultad. Lo había logrado. De verdad lo había logrado. Pensando como un niño humano. 1 hora después, Zip encontró a Jake en la sala de observación del simulador de combate, observando a otro cadete recorrer la plataforma de entrenamiento 8. «Aprobé», anunció Zip. Jake se giró, sonriendo. «Oye, qué bien. Sabía que lo tenías dentro». «Aprobé», repitió Zip, ignorando aproximadamente 18 años de cuidadosa educación y preguntándome qué haría un niño traumatizado en cada situación. Traumatizado es una palabra fuerte. Te tiraste por la borda. Rampas para bicicletas. Bueno, justo. Jake sacó los datos de rendimiento de Zip. Vaya, mira esto. Acabas de lanzar escombros a todo. Es increíble. Es una técnica objetivamente terrible. Sí, pero funcionó. Eso es lo importante. Jake repasó el desglose de rendimiento, asintiendo con aprecio. Mira, esto es lo que intentaba explicar. Los humanos no triunfamos porque estemos mejor entrenados o seamos más hábiles. Triunfamos porque estamos dispuestos a probar cosas que obviamente son malas ideas y simplemente ver qué pasa. Esa no es una estrategia de supervivencia. Eso es caos apenas controlado. Sin embargo, el caos apenas controlado nos ha ganado muchas batallas. Jake señaló la pantalla. Mira este momento. Te detectaron los drones de patrulla. Y en lugar de retirarte como se supone que debes hacer, simplemente los atacas. Es pura lógica infantil humana. En caso de duda, comprométete más. Zip se desplomó en una silla, con los 4 brazos sobre los reposabrazos. No entiendo cómo tu especie sobrevivió para desarrollar los vuelos espaciales. Según todas las predicciones lógicas, deberías haberte extinguido solo por accidentes en el patio de recreo. Quiero decir, algunos niños no lo lograron, admitió Jake encogiéndose de hombros. Pero suficientes de nosotros sobrevivimos para transmitir los genes para intentar cosas peligrosas y ocasionalmente tener éxito. La selección natural favoreció a los idiotas con suerte. Idiotas con suerte, repitió Zip. Eso es lo que conquistó media galaxia. Idiotas con suerte. Oye, preferimos a los que toman riesgos audazmente adaptables, pero sí, esencialmente. Jake se sentó a su lado. ¿Quieres saber el verdadero secreto? Hay más. El secreto no es que no le tengamos miedo al peligro. Lo tenemos. Todos los niños humanos que subían demasiado alto en las barras de mono o iban demasiado rápido en su bicicleta sentían ese miedo. Jake se recostó, mirando al techo. El secreto es que aprendimos pronto que tener miedo no significa detenerse. Significa que estás haciendo algo que importa, algo con apuestas. Zip se giró para mirarlo con todos sus tallos oculares. Me estás diciendo que la mayor ventaja militar de la humanidad es un malentendido fundamental de las respuestas apropiadas al miedo. No es un malentendido, más bien un rechazo a dejar que el miedo decida por nosotros. Jake sostuvo su mirada. Todos los humanos se asustan, pero crecimos superándolo. Me caí de la bicicleta. Volví a subir. Me golpearon jugando al balón prisionero. Volví al juego. No pude saltar de la rampa. Volví a intentarlo con una rampa más larga. El miedo te dice que algo es peligroso. El coraje es hacerlo de todos modos. Eso es. Zip luchó por encontrar las palabras. Eso es bastante profundo. Sí.
Bueno, no lo cuentes. Arruina nuestra reputación de idiotas caóticos. Jake sonrió. Pero en serio, lo hiciste bien hoy. Descubriste lo que la mayoría de las especies nunca aprenden. A veces la respuesta correcta es la respuesta estúpida, ejecutada con total dedicación. Zip pensó en esto sobre bicicletas, parques infantiles, balón prisionero y carne misteriosa. Sobre 18 años de infancia humana que parecían un trauma sistemático, pero en realidad eran una preparación sistemática. No para la guerra específicamente, sino para la vida en un universo al que no le importaban tus protocolos de seguridad ni tus evaluaciones de riesgos cuidadosamente calculadas. Tengo una pregunta, dijo Zip finalmente. Dispara. ¿Cuál es la diferencia entre valentía y estupidez? Jake lo consideró por un momento. Mayormente cuestión de tiempo. Si funciona, es valentía. Si no, es estupidez. Pero no sabrás cuál es hasta que lo intentes. Así que, toda acción valiente es potencialmente estúpida, y toda acción estúpida es potencialmente valiente. Ahora, estás pensando como un humano. Jake se levantó, estirándose. Vamos a comer. He oído que hoy sirven algo llamado sorpresa proteica. Por favor, dime que la sorpresa no es una intoxicación alimentaria. Solo hay una forma de averiguarlo. Zip lo siguió hacia el mesaúl, sacudiendo la cabeza con las 3 cabezas. Espera, no, solo una cabeza, sino los 4 brazos, gesticulando con exasperación. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué es eso? De hecho, estoy empezando a entender a tu especie, y eso es de alguna manera más aterrador que no entenderte a ti. Jake se rió. Bienvenido a la experiencia humana, amigo. Nada tiene sentido. Todo es peligroso, y todos lo estamos inventando sobre la marcha. Improvisando sobre la marcha, repitió Zip. ¿Esa es la estrategia humana oficial? Ha funcionado bastante bien hasta ahora. Caminaron en un cómodo silencio por un momento antes de que Zip volviera a hablar. Jake, nos vemos mañana. ¿Puedes contarme sobre las interacciones sociales humanas? Porque he estado observando a los humanos en las áreas comunes y estoy realmente preocupado por lo que veo. La sonrisa de Jake se ensanchó. Vaya, ¿te refieres a cómo insultamos a nuestros amigos como muestra de afecto? Sí, exactamente eso. ¿Por qué haces eso? Bueno, todo comienza en la infancia. Por supuesto que sí. Más tarde esa noche, Zip estaba sentado en sus aposentos escribiendo un mensaje al Consejo de Educación de Keyin. Estimados miembros del Consejo, después de una extensa investigación sobre las prácticas de desarrollo humano, lamento informarles que todo nuestro enfoque de la seguridad infantil puede ser fundamentalmente defectuoso. No porque no proteja a nuestros jóvenes, lo hace admirablemente, sino porque no los prepara para un universo que no valora la seguridad por encima de la capacidad. Los humanos no entrenan a sus hijos para la guerra. Simplemente permiten que la infancia sea peligrosa, incómoda y, en ocasiones, dolorosa. Lo llaman forjar el carácter. El resto de nosotros lo llamaríamos sobrevivir a pesar de una terrible supervisión. Pero los resultados hablan por sí solos. Los cadetes humanos dominan todas las pruebas físicas, sobresalen en situaciones de crisis y abordan el peligro con lo que solo puede describirse como una incompetencia entusiasta que, de alguna manera, produce resultados favorables. No sugiero que adoptemos sus métodos. La responsabilidad legal por sí sola arruinaría a toda nuestra civilización. Pero quizás deberíamos considerar que la verdadera preparación no proviene de eliminar el peligro, sino de aprender a navegarlo. O quizás los humanos simplemente están locos y deberíamos aceptar que nunca los comprenderemos del todo. Sinceramente, no puedo decir cuál interpretación es la correcta. Atentamente, cadets. PD. Tienen un campamento de verano que, según me han dicho, consiste en forjar el carácter en entornos naturales. Casi me da miedo preguntar más detalles. Envió el mensaje y se acomodó en su cápsula de descanso, pensando en el entrenamiento del día siguiente.
Por primera vez desde su llegada a la academia, no le temía. De hecho, lo esperaba con ilusión. No porque de repente se hubiera vuelto intrépido o hábil, sino porque había aprendido que tal vez, solo tal vez, ser un poco imprudente y muy comprometido era más valioso que estar completamente seguro y completamente desprevenido. Los humanos lo llamaban infancia. Zip empezaba a pensar en ello como un entrenamiento de combate que no sabías que estabas recibiendo. Y, sinceramente, esa era la estrategia más aterradora y brillante que jamás había encontrado. Su último pensamiento antes de dormir fue simple: los humanos no tienen instinto de supervivencia. Tienen un instinto de intentar y ver qué pasa. Eso explica muchas cosas.